Cuando hablamos de la Revolución Francesa, siempre pensamos en libertad, igualdad y fraternidad. La gran gesta que derribó al absolutismo y que marcó el nacimiento de la modernidad política. Pero detrás de esas palabras solemnes hubo otra cara: miedo, sangre y un monstruo colectivo alimentado por la sospecha. Exacto. Lo que empezó como un movimiento para liberar al pueblo terminó creando una maquinaria de vigilancia, delaciones y ejecuciones. París se convirtió en un escenario donde la guillotina no solo cortaba cabezas de reyes y aristócratas, sino también de los propios revolucionarios. Imagínate vivir en una ciudad donde un simple rumor podía costarte la vida. Los periódicos agitaban a las masas con noticias incendiarias, los vecinos espiaban a los vecinos, y la paranoia se convirtió en ley. Ese fue el verdadero pulso de la revolución. Y esa es la historia que vamos a contar hoy. No el relato épico de la toma de la Bastilla que se escucha en los manuales escolares, sino el de la paranoia, las conspiraciones y el espectáculo público de la guillotina. El lado oscuro que devoró incluso a sus propios hijos. Porque la Revolución Francesa no fue solo el grito de libertad que inspiró al mundo. Fue también una advertencia de lo que ocurre cuando las utopías se imponen a base de miedo. Si creías conocerlo todo, falta el otro lado de la historia. Al comienzo de la Revolución Francesa, en 1789, la promesa era inmensa. La Bastilla había caído. El pueblo celebraba en las calles y parecía que un nuevo orden, basado en libertad e igualdad, estaba a punto de nacer. Pero esa misma caída abrió un vacío de poder. Y donde hay vacío, también hay miedo. El miedo era que los privilegiados, la nobleza y el clero, no iban a quedarse cruzados de brazos. La sospecha era que conspiraban en secreto para aplastar la revolución. Esa idea se reforzaba cada día con rumores y periódicos incendiarios. Jean-Paul Marat, con su famoso L'Ami du Peuple, se dedicaba a señalar traidores con nombre y apellido, y lo que él escribía se volvía prácticamente un veredicto popular. Pero la paranoia no era solo cosa de periodistas. El propio Estado revolucionario empezó a construir mecanismos de vigilancia. Así nacieron los comités de vigilancia, creados en 1793, cuando Francia estaba rodeada de enemigos externos y al mismo tiempo se enfrentaba a sublevaciones internas, como la de la región de la Vendée. Su tarea era simple y brutal: detectar contrarrevolucionarios dentro de las comunidades. Cada barrio de París tenía su comité, compuesto por ciudadanos revolucionarios que se consideraban guardianes de la patria. Podían detener a cualquiera sospechoso de simpatizar con la monarquía, de apoyar al clero refractario o incluso de criticar demasiado al gobierno revolucionario. Y no necesitaban pruebas contundentes, bastaba con una denuncia, un comentario imprudente o la fama de ser tibio con la causa. Eso significa que la vigilancia se metió en la vida cotidiana. Vecinos denunciando a vecinos, conocidos convirtiéndose en delatores. El comité no solo defendía la revolución, fabricaba un clima donde la desconfianza era ley. Ser acusado equivalía a estar medio condenado. Y lo más grave es que no solo perseguían aristócratas o curas. Pronto la desconfianza se extendió hacia los mismos revolucionarios. Ahí es donde entran las facciones políticas que marcaron toda la revolución. Por un lado estaban los girondinos, que representaban a las provincias, buscaban extender la revolución fuera de Francia y eran más moderados en sus métodos. Por otro lado, los jacobinos, más radicales, con epicentro en París, defendían una política mucho más dura y centralizada. Entre ellos no solo había debates, había odio. Los girondinos acusaban a los jacobinos de ser sanguinarios, y los jacobinos veían a los girondinos como tibios que podían traicionar la causa. Y en medio de esas dos corrientes también surgieron otros grupos, como los hebertistas y los dantonistas, que luego terminarían enfrentándose entre sí. Desde el principio, la revolución no fue una fuerza unida, sino un campo minado de desconfianzas. Y esas facciones no se enfrentaban solo con discursos en la asamblea. En los periódicos, en las calles y en los clubes políticos se señalaban, se acusaban y se atacaban. La idea de conspiración lo impregnaba todo. Cada derrota militar era culpa de un traidor. Cada carestía de pan era atribuida a un complot. La paranoia se convirtió en la explicación universal. Imagina estar en París en 1793. Un panadero podía ser acusado de esconder grano, un sacerdote de influir en secreto a su parroquia, un diputado de votar con demasiada moderación,
y todos podían acabar frente al comité de vigilancia. La revolución se vendía como emancipación, pero para el ciudadano común significaba vivir con miedo a ser señalado. Ese miedo fue la semilla del reino del terror. Antes de las ejecuciones masivas, antes de la guillotina convertida en espectáculo, ya existía esta atmósfera de sospecha que lo contaminaba todo. Francia quería ser libre, pero terminó atrapada en un laberinto de delaciones y facciones enfrentadas. La libertad estaba en los discursos, pero la desconfianza estaba en las calles. Y lo más inquietante es que esa dinámica no se detendría. Al contrario, se intensificaría. Porque pronto, la herramienta que encarnó mejor que nada esa paranoia sería la guillotina, presentada como un método humanitario, pero convertida en el símbolo de una revolución que empezó a devorar a sus propios hijos. La guillotina llegó a la revolución como una promesa de modernidad. Fue presentada en 1792 como un método más justo y, en teoría, más humano que las ejecuciones medievales. Nada de torturas prolongadas, nada de suplicios crueles. Un corte limpio, rápido, igual para todos, reyes, nobles o campesinos. Eso es lo irónico. La guillotina se diseñó pensando en la igualdad. Joseph Ignace Guillotin, médico y diputado, la promovió convencido de que debía existir un castigo uniforme para cualquier condenado a muerte. Su idea era eliminar privilegios, porque antes los nobles podían ser decapitados con espada, mientras que al pueblo se le reservaba la horca o la rueda. La máquina, en principio, representaba un avance ilustrado. Pero en cuestión de meses, esa máquina se transformó en algo más. Pasó de ser un instrumento de justicia a convertirse en el corazón del espectáculo político. Los parisinos acudían a la Plaza de la Revolución como si fueran al teatro. Llevaban comida, conversaban, aplaudían y hasta apostaban sobre cuántos caerían en un día. La ejecución se convirtió en entretenimiento popular. Y lo más escalofriante es que nadie estaba exento. El primero en caer con ella fue un ladrón común, pero pronto la hoja descendió sobre figuras históricas. En enero de 1793, Luis XVI fue guillotinado en medio de una multitud. Fue un momento clave. Ya no había marcha atrás. La revolución había ejecutado a su rey. Meses después, en octubre, María Antonieta siguió el mismo destino. La reina, que había sido símbolo del lujo y la frivolidad, fue llevada en carreta por las calles, entre insultos y burlas. Su ejecución fue vista como la confirmación de que el antiguo régimen había muerto, pero también fue el inicio de otra cosa. La guillotina ya no distinguía entre enemigos externos y ciudadanos comunes. La paradoja es que al principio la gente veía a la máquina como símbolo de justicia igualitaria, pero la frecuencia de las ejecuciones la transformó en símbolo de terror. Entre 1793 y 1794, las cifras se dispararon. Miles fueron ejecutados en París y en provincias, muchos de ellos no por crímenes comprobados, sino por sospechas. Era un círculo vicioso. El Comité de Salud Pública y los tribunales revolucionarios necesitaban mostrar firmeza, así que las condenas crecían. Cuantas más cabezas caían, más alimentaban el miedo, y mientras más miedo había, más justificación se encontraba para nuevas ejecuciones. La guillotina se volvió parte de la vida diaria. Y los relatos de la época cuentan detalles espeluznantes. Había familias que llevaban a sus hijos a ver las ejecuciones como si fueran una lección cívica. Se vendían estampas con imágenes de la guillotina, canciones populares la mencionaban, y hasta se crearon modas con su nombre, peinados a la guillotina, collares rojos que imitaban la marca del cuchillo en el cuello. La muerte se volvió parte de la cultura cotidiana. Y no olvidemos que la guillotina también empezó a volverse impredecible. No solo caían nobles o contrarrevolucionarios declarados. Cada facción que tomaba fuerza la utilizaba contra la otra. Los girondinos fueron eliminados por los jacobinos. Luego, los dantonistas y los sebertistas también encontraron el filo de la cuchilla. El mensaje era claro: nadie estaba a salvo. Eso es lo que hace tan siniestra la historia de la guillotina. No era solo un instrumento de castigo, era un recordatorio permanente de que la revolución podía girarse contra cualquiera. La misma herramienta que había simbolizado la igualdad de los ciudadanos ante la ley, terminó encarnando la igualdad ante la muerte. París se convirtió en un escenario macabro. Cada mañana las carretas con los condenados recorrían la ciudad camino a la plaza. La gente salía a mirar, algunos vitoreaban, otros guardaban silencio. Y al caer la cuchilla, la multitud reaccionaba con gritos, risas o aplausos. Era como si el terror se hubiera normalizado, como si fuera parte natural del día a día. Lo que comenzó como un ideal ilustrado se deformó hasta convertirse en símbolo del reino del terror. La guillotina representaba la pureza de la revolución,
pero al mismo tiempo su brutalidad. Era justicia y espectáculo, igualdad y miedo. Y esa contradicción marcó todo el rumbo de los años más oscuros de la Revolución Francesa. Porque la revolución había prometido libertad y fraternidad, pero lo que ofrecía en las plazas de París era el espectáculo de la muerte, y poco a poco cada ejecución se acercaba más a sus propios líderes, que todavía no lo sabían, pero que terminarían también frente a la máquina que ellos mismos habían glorificado. Después de que la guillotina se convirtió en el símbolo de la revolución, el siguiente paso lógico fue que se usara también como arma política, porque el verdadero enemigo ya no era solo el rey o la aristocracia. El verdadero enemigo ahora podía ser el revolucionario que pensaba distinto. Y ahí es donde entran las facciones. Exacto. Desde el principio, dos grupos dominaron la escena, los girondinos y los jacobinos. Los girondinos eran más moderados, con apoyo fuerte en las provincias. Defendían una república descentralizada. Desconfiaban del poder de las masas parisinas y preferían extender la revolución por Europa antes que radicalizarla en casa. Para ellos, el orden era importante. Los jacobinos eran todo lo contrario. Se reunían en el famoso Club de los Jacobinos en París y tenían detrás a los sans-culottes, los sectores populares más radicales de la ciudad. Eran centralistas, defendían la fuerza del pueblo de París y creían que la violencia no solo era inevitable, sino necesaria para purificar a la revolución de sus enemigos. Y claro, en medio de la paranoia, esa diferencia de proyectos no podía resolverse con debates civilizados. Los girondinos acusaban a los jacobinos de ser sanguinarios, de querer instaurar una dictadura popular. Los jacobinos los llamaban tibios, traidores encubiertos, cómplices de la contrarrevolución. El choque era inevitable. Lo interesante es que no se trataba solo de ideas abstractas. También había un factor geográfico y social. Los girondinos representaban a las provincias, las ciudades lejanas a París que no querían que todo el poder se concentrara en la capital. Los jacobinos eran la voz de país, el corazón revolucionario que marcaba el ritmo del país. Así que cuando chocaban, no era solo un debate, era prácticamente una guerra civil en miniatura. Y esa guerra no tardó en volverse literal. En 1793, con la revolución en plena crisis, los jacobinos lograron desplazar a los girondinos. Muchos girondinos fueron arrestados y enviados a la guillotina. La famosa frase de que la revolución devora a sus hijos empezó a hacerse realidad. Pero la caída de los girondinos no resolvió nada, solo abrió más heridas. Dentro de los mismos jacobinos empezaron a surgir diferencias que se convirtieron en facciones. Estaban los dantonistas, liderados por Georges Danton, que pedían frenar un poco el terror, buscar estabilidad y negociar. Y del otro lado estaban los hebertistas, seguidores de Jacques Hébert, que exigían más radicalidad, más ejecuciones, más mano dura. O sea, la revolución ya no se dividía entre moderados y radicales. Ahora los radicales se peleaban entre ellos para ver quién era más puro, quién era más fiel a la causa. Y cada facción usaba el mismo recurso: acusar al otro de traidor, de contrarrevolucionario. La lógica de la sospecha seguía viva. Todo esto generó un ambiente en el que cualquiera podía caer. Primero fueron los girondinos, después los hebertistas, luego los dantonistas, y cada purga dejaba más claro que la guillotina ya no era solo un castigo, era la forma de resolver diferencias políticas. El filo de la cuchilla se volvió argumento final. Imagínate el clima en París, una ciudad donde los periódicos no hablaban de propuestas, sino de traiciones, donde cada líder sabía que tarde o temprano podía ser señalado. Y mientras tanto, el Comité de Salud Pública, dominado por figuras como Robespierre, ganaba más poder. Ese comité funcionaba casi como un gobierno paralelo, con autoridad absoluta sobre tribunales, ejército y vigilancia. Y el pueblo lo aceptaba, porque cada vez que un grupo caía, la gente sentía que se estaba limpiando la revolución de la corrupción. Era un ciclo infinito de sospecha y purga.
Pero al mismo tiempo, ese ciclo alimentaba el miedo. Nadie podía sentirse seguro, ni siquiera quienes firmaban las sentencias. Hasta aquí ya podemos ver cómo la Revolución Francesa dejó de ser ese sueño de libertad para convertirse en una máquina de devorarse a sí misma. Y justo en este punto, antes de que sigamos avanzando hacia el clímax, queremos hacer una pausa para recordarte algo importante. Si estás disfrutando este viaje al lado más oscuro de la historia, apóyanos con un like, suscríbete al canal y activa la campanita. Así podrás seguir escuchando más episodios donde revelamos las sombras detrás de los grandes momentos históricos. Porque así como hoy hablamos de Francia, también hemos contado otras historias que muestran cómo el poder, la ambición y el miedo se mezclan en cualquier época. Así que ya sabes, suscríbete y no te pierdas nada. Y ahora sí, volvamos al relato, porque la espiral de facciones, purgas y ejecuciones desembocó en algo todavía más siniestro: el reino del terror, donde el miedo se convirtió en la verdadera ley de la República. Robespierre, el incorruptible, estaba convencido de que la virtud debía sostenerse con el terror. Para él no era una contradicción, era una fórmula. Sin miedo no había revolución. Y bajo esa lógica, Francia entró en la etapa más sangrienta de toda su historia moderna. Llegados a este punto, la Revolución Francesa ya no era la fiesta de la libertad de 1789. Era un escenario dominado por el miedo. Y ese miedo tenía nombre propio: el reino del terror. Una etapa en la que la guillotina trabajaba sin descanso y la sospecha se convirtió en política de Estado. El hombre que simbolizó esa etapa fue Maximilien Robespierre. Llamado el Incorruptible por su reputación austera, era visto como un modelo de virtud cívica. Pero bajo esa máscara de pureza escondía una convicción aterradora: que la revolución solo podía sobrevivir si el pueblo era educado en la virtud, y que la virtud debía sostenerse con el terror. Para Robespierre no eran opuestos, eran dos caras de la misma moneda. Y esa idea quedó plasmada en instituciones. El Comité de Salud Pública, que él y sus aliados dominaban, concentró poderes extraordinarios. Supervisaba la defensa nacional, controlaba el ejército, dirigía la economía de guerra y tenía influencia directa sobre los tribunales revolucionarios. Era, en la práctica, un gobierno con poderes casi dictatoriales. Un gobierno que respondía con dureza a cualquier amenaza. Y cuando digo amenaza, no hablo solo de ejércitos extranjeros o conspiraciones aristocráticas. Hablo de ciudadanos comunes. En septiembre de 1793 se aprobó la Ley de Sospechosos. Y esa ley fue la herramienta perfecta para multiplicar el miedo. Permitía detener a cualquiera acusado de tener actitudes contrarrevolucionarias. Y lo que se consideraba sospechoso era tan vago que prácticamente todos podían ser culpables. Exacto. Podía ser sospechoso por criticar a un funcionario, por no mostrar entusiasmo suficiente en una ceremonia cívica o incluso por tener vínculos familiares con un emigrado. Y no hacía falta prueba. Bastaba con la denuncia de un vecino o un comentario escuchado en una taberna. Así de delgado era el hilo entre la vida y la muerte. Los tribunales revolucionarios se encargaban del resto. Procesos rápidos, con poca defensa y sentencias que casi siempre terminaban en la guillotina. El Tribunal de París llegó a condenar a decenas de personas en un solo día. En provincias, la represión era igual de brutal. Lyon, por ejemplo, fue castigada como ciudad rebelde, y centenares de habitantes fueron ejecutados en masa. Los números hablan solos. Entre 1793 y 1794, alrededor de 16,000 personas fueron ejecutadas oficialmente y decenas de miles más fueron encarceladas como sospechosas. El terror no era un accidente, era un sistema. La revolución no solo luchaba contra sus enemigos, también se alimentaba de su propia violencia. Y lo peor es que el terror se volvió selectivo dentro de los mismos revolucionarios. Después de los girondinos, llegaron los hebertistas, demasiado radicales para el gusto de Robespierre. Luego los dantonistas, acusados de ser indulgentes. Danton, que había sido un héroe de la revolución, acabó subiendo al cadalso en abril de 1794. Y Hebert, el agitador popular,
también corrió la misma suerte. El mensaje era claro. Nadie estaba a salvo, ni siquiera los fundadores de la República. El pueblo al principio lo aceptaba. Veía en cada ejecución un acto de justicia, un paso más hacia la pureza de la patria. Pero con el tiempo el espectáculo empezó a cansar. Ver caer a tantos líderes, ver amigos y vecinos denunciados y ejecutados, empezó a sembrar otra sensación. El miedo ya no protegía, ahora asfixiaba. Y mientras tanto, Robespierre seguía convencido de que su fórmula era correcta. En discursos encendidos, hablaba de la necesidad de crear una república de la virtud, pero al mismo tiempo justificaba la guillotina como instrumento moral. Era un equilibrio imposible, querer construir la libertad sobre la base del miedo. Lo irónico es que Robespierre, el incorruptible, se convirtió en prisionero de su propia lógica. Cada vez más aislado, desconfiaba incluso de sus aliados. Quienes lo rodeaban sabían que si lo contradecían demasiado podían ser acusados de traición. La paranoia que había alimentado terminó por devorarlo a él mismo. Mientras tanto, el pueblo parisino empezaba a mostrar señales de cansancio. Las plazas ya no estallaban con la misma pasión en cada ejecución. El hambre seguía siendo un problema, la guerra con potencias extranjeras no cesaba, y la revolución parecía estar transformada en una máquina de cortar cabezas sin fin. La promesa inicial de libertad e igualdad se veía cada vez más lejana. Eso nos lleva al verano de 1794, cuando el terror alcanzó su punto máximo y al mismo tiempo empezó a tambalearse. Robespierre creía que aún no era suficiente, que había que purgar más, eliminar a los corruptos y traidores que quedaban, pero en la asamblea muchos ya veían en él un tirano disfrazado de juez moral. Y así, poco a poco, comenzó a gestarse la conspiración contra él. Lo que había sido el arquitecto del terror estaba a punto de ser su última víctima, y con su caída llegaría el final de esa etapa sangrienta. Pero eso es precisamente lo que veremos en el siguiente bloque, cuando la guillotina, fiel a su lógica implacable, termine volviéndose contra el propio Robespierre. El incorruptible que había predicado la virtud y el terror había de descubrir que la revolución no perdonaba a nadie, ni siquiera a quienes creían controlarla. El verano de 1794 marcó el clímax de la Revolución Francesa. Después de meses de ejecuciones, de tribunales que dictaban sentencia tras sentencia, y de un pueblo que ya empezaba a mostrar cansancio, el terror estaba a punto de volverse contra su propio arquitecto, Maximilien Robespierre. Robespierre seguía convencido de que la República necesitaba más pureza, más virtud y, por lo tanto, más terror. En sus discursos hablaba de conspiraciones ocultas, de enemigos infiltrados incluso entre los propios revolucionarios, y cada vez que señalaba a alguien, la guillotina estaba lista. Pero al hacerlo, se fue quedando solo. Los que lo rodeaban se dieron cuenta de que podrían ser los siguientes. Imagínate el ambiente en la asamblea. Diputados que habían sido aliados suyos empezaban a verlo con miedo. Nadie quería ser nombrado en sus discursos. Nadie quería oír su nombre junto a la palabra traidor. Y en política, cuando siembras miedo en tus propios aliados, tarde o temprano lo cosechas. La conspiración empezó a tomar forma. Jacobinos moderados, antiguos girondinos sobrevivientes y diputados que habían visto caer a Danton y a Hebert se unieron en silencio contra el incorruptible. Ya no importaban las diferencias entre facciones. La prioridad era sobrevivir. Y todos entendieron que si Robespierre no caía, ellos serían los próximos en la guillotina. El momento decisivo llegó el 27 de julio de 1794, conocido como el 9 de Termidor en el calendario revolucionario. Ese día, Robespierre subió a hablar a la convención con su tono moralizador de siempre, pero esta vez, en lugar de aplausos, recibió gritos de oposición. Lo acusaron de dictador, de tirano, de querer gobernar con miedo. Lo sorprendente es que Robespierre, acostumbrado a intimidar con sus palabras, quedó paralizado. No esperaba tanta resistencia. Intentó responder, pero sus enemigos ya habían ganado la iniciativa. Fue declarado fuera de la ley junto a sus aliados más cercanos como Saint-Just y Couthon. Y en ese momento, el incorruptible perdió su poder. París vivió horas de tensión. Sus seguidores intentaron organizar resistencia en el ayuntamiento, pero la ciudad ya no respondía con el mismo entusiasmo. El miedo había cambiado de bando. Al día siguiente, Robespierre fue arrestado y, como tantos antes que él, fue llevado al tribunal revolucionario.
No hubo necesidad de un juicio largo. Bastaba con un nombre y una sentencia. El 28 de julio de 1794, Robespierre subió a la guillotina. Su rostro estaba herido porque la noche anterior había intentado resistir y terminó con la mandíbula destrozada por un disparo. Aún así, fue colocado en la plancha y la cuchilla descendió. El hombre que había predicado la virtud y el terror cayó víctima del mismo terror que había alimentado. Con él murieron 21 de sus seguidores más cercanos. Y con esas ejecuciones terminó el reino del terror. No porque Francia dejara de ser un país en crisis, ni porque desaparecieran las tensiones políticas, sino porque nadie quería continuar con esa espiral de sangre. La revolución necesitaba un respiro, y lo encontró en la muerte de su líder más temido. El fin del terror marcó un cambio profundo. La guillotina siguió existiendo, pero ya no fue utilizada con la misma intensidad. La convención buscaba estabilizar el país, reorganizar el poder y dejar atrás el clima de sospecho permanente. La revolución había sobrevivido, pero a un coste altísimo. Y aquí está lo más revelador. La Revolución Francesa nació prometiendo libertad, igualdad y fraternidad. Pero en su momento más oscuro se sostuvo en la paranoia, las purgas y el miedo. Fue un ejemplo de cómo un ideal puede transformarse en pesadilla cuando se convierte en dogma absoluto, y cómo la justicia puede ser devorada por la lógica del terror. Lo cierto es que la revolución devoró a sus propios hijos, los girondinos, los debertistas, los dantonistas y finalmente el propio Robespierre. Todos acabaron bajo la cuchilla que alguna vez habían defendido. La guillotina, símbolo de igualdad, terminó recordando que la muerte era la única igualdad que la revolución garantizaba. Hoy, cuando recordamos la Revolución Francesa, pensamos en los derechos del hombre, en la caída de la monarquía, en el inicio de la era moderna. Pero detrás de esos logros hay un precio de sangre que a menudo se olvida. Porque junto a la libertad y la igualdad, también hubo miedo, conspiraciones y miles de cabezas rodando en las plazas de París. Y esa es quizás la lección más dura. Las utopías, cuando se imponen con miedo, se convierten en dictaduras. La Revolución Francesa abrió el camino a un mundo nuevo, pero dejó una advertencia escrita en la historia, que el terror nunca puede ser la base de la virtud. Si creías conocerlo todo, ¿Falta? el otro lado de la historia. La Revolución Francesa cambió el rumbo de la humanidad, derribó tronos, rompió cadenas y proclamó ideales que aún hoy seguimos defendiendo, pero en su camino también dejó cicatrices profundas, un recordatorio de que incluso las causas más nobles pueden volverse monstruos cuando se alimentan del miedo. El reino del terror nos muestra que no basta con proclamar la libertad. Si la libertad se sostiene con sospechas y cuchillas, lo que nace no es justicia, sino tiranía disfrazada de virtud. Robespierre cayó como antes cayeron Danton, Hebert o los girondinos, y todos juntos dejaron claro que la revolución, en su forma más oscura, se devora a sí misma. Hoy miramos esos años y entendemos la paradoja. La misma revolución que iluminó al mundo con sus ideales también lo oscureció con sus ejecuciones, porque la guillotina no solo cortó cabezas, cortó la confianza, cortó la esperanza y marcó a toda una generación con el sello del miedo. Y esa es la lección que sobrevive más allá de Francia. Las ideas pueden ser poderosas, pero cuando se imponen con terror, destruyen lo que pretendían salvar. La Revolución Francesa nos dio derechos y libertad, sí, pero también nos dejó un aviso, que la virtud jamás puede florecer con el filo de una cuchilla. Si creías conocerlo todo, Falta el otro lado de la historia.